Hay historias que parecen sacadas de un cuento, pero son mucho más reales de lo que imaginamos. A veces, un simple gesto puede transformar vidas enteras. En esta historia, conoceremos a una mujer que llegó a un hogar marcado por el dolor, la frialdad y el vacío, y que sin proponérselo logró devolverle la vida a una familia rota. Un niño que parecía estar atrapado en su propio silencio y un padre perdido en el control, luchando contra sus propios miedos y traumas. Como un balde rojo, una flor y una mujer sin miedo lograron lo que ni el dinero ni la ciencia pudieron. No te pierdas esta conmovedora historia de amor, perdón y redención. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos todos los días y si te ha gustado esta historia, dale me gusta y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Estás despedida. Esas fueron las palabras que 47 sirvientes escucharon en menos de 2 años. 47. Una cada 2 semanas en promedio. ¿El motivo? Un vaso fuera de lugar, una toalla mal doblada, una que se atrevió a cantar mientras limpiaba la sala, otra que sonrió al hijo de su patrón. Javier Hernández, multimillonario dueño de la mitad de los edificios en Monterrey, convirtió su mansión en un campo minado. Nadie duraba. Nadie se acercaba a su hijo Gabriel, de 5 años, que no decía una palabra desde el día en que su madre fue enterrada, hasta que llegó la 488. Una sirvienta sencilla, sin estudios, sin miedo. Y ella hizo lo que ni los médicos, ni los especialistas, ni siquiera todo su dinero pudieron hacer. Devolvió la voz al niño. Esta es la historia de cómo un balde rojo, un gesto de cariño y una mujer valiente reconstruyeron una familia destrozada. Y todo comenzó de esta manera. ¿Alguna vez has visto esas casas de revista? Piscinas infinitas, jardines enormes, candelabros de cristal que cuestan más que un departamento entero. La mansión Hernández era así, hermosa, impecable, perfecta y completamente vacía por dentro. Desde que Mariana, la esposa de Javier, murió en un accidente de tráfico, la casa se convirtió en un museo del silencio. Cada objeto en su lugar, cada alfombra alineada milimétricamente. Y si alguien cometía un error, hubo una que llevó un juguete al niño y fue despedida en el acto. Javier no era cruel por maldad, estaba aterrorizado. En su cabeza, si mantenía todo bajo control, cada objeto, cada hora, cada persona, la vida no se desplomaría de nuevo. Pero la verdad ya se había desplomado por dentro, solo que no lo sabía. Y Gabriel, el pequeño Gabriel, observaba todo desde lo alto de la escalera de mármol. Antes de empezar con la historia, suscríbete a nuestro canal. Damos vida a recuerdos y voces que nunca tuvieron espacio, pero que cargan la sabiduría de una vida entera. Silencioso, invisible, como un fantasmita de pijama que rondaba por su propia casa. Veía a su padre pasar con su traje impecable, con esa cara seria, siempre al teléfono, siempre ocupado, pero era como si ya no lo reconociera. Ese hombre no era el padre que jugaba con él en el suelo de la sala antes del accidente. Era un extraño con corbata. El niño no lloraba, no sonreía, no hablaba. Los médicos decían que era un trauma. Javier decía que era solo una fase, pero en el fondo todos sabían. Ese niño estaba atrapado dentro de sí mismo y nadie tenía la llave para liberarlo. El amor ahí adentro se había confundido con control. Y el silencio era la única ley que quedaba en esa mansión. Luana apareció una mañana nublada de martes con una bolsa vieja al hombro y una sonrisa que parecía completamente fuera de lugar en esa casa. Era solo otra de las 48 intentos de encontrar una sirvienta. No tenía título universitario, no tenía un currículum impreso en papel de lujo. No sabía usar esas palabras complicadas que las demás usaban para impresionar al patrón. Pero tenía algo que nadie más allí tenía: calor humano genuino. Cuando cruzó el portón de la mansión, no miró los candelabros de cristal, ni la piscina infinita, ni los 3 autos importados en el garaje. Sus ojos fueron directo al niño que la observaba desde lo alto de la escalera, aferrado al barandal,
como si fuera a caerse en cualquier momento. Y en ese instante, les juro, algo cambió en el aire, como si el silencio hubiera respirado por primera vez en años. Javier la recibió con esa cara de quien ya sabía cómo iba a terminar todo, con ella yéndose en algunas semanas, como mucho. Las reglas son claras, dijo, entregándole una lista de 3 páginas impresas. Todo tiene su lugar, todo tiene su horario. No te acerques a mi hijo sin necesidad. Está en tratamiento especializado y no puede tener interferencias externas que interrumpan el protocolo médico. Luana escuchó en silencio, asintió con la cabeza y guardó la lista en el bolsillo de su delantal. Entendido, señor Javier. Pero en los días siguientes, Javier comenzó a notar algo diferente, muy diferente. Luana no pedía permiso para existir. No se encogía cuando él llegaba a la sala. No se justificaba por cada movimiento. Simplemente hacía lo que tenía que hacer, con una calma imperturbable que desarma a cualquiera. Y lo más extraño de todo, no le tenía miedo. Todo el mundo le temía a Javier Hernández, el portero, los proveedores, los empleados de sus empresas. Hasta los médicos que trataban a Gabriel hablaban con él mirando al suelo, menos ella. Y eso le molestaba profundamente, porque el miedo era su herramienta. Así, mantenía todo bajo control. Pero con Luana, el miedo simplemente no funcionaba. 5 días después de su llegada, Luana estaba limpiando la estufa abandonada en la parte trasera de la mansión. Ese lugar estaba medio aterrador, lleno de plantas muertas, telarañas, herramientas oxidadas y esa sensación de que nadie había pisado allí en años. Fue entonces cuando encontró un balde de plástico rojo, completamente polvoriento, tirado en un rincón entre macetas rotas. Era uno de esos baldes infantiles, ¿saben? Con dibujos de peces dorados en los laterales. Luana lo levantó, lo limpió con cuidado y, sin pensarlo mucho, lo llenó de agua. Después, regó una plantita que casi estaba muerta en una maceta rota. Gabriel, quien ya había desarrollado el hábito de seguirla a escondidas por la casa, vio todo desde la puerta entreabierta. Fue un gesto tan simple, tan sencillo, que cualquier persona lo haría sin pensarlo 2 veces. Pero para ese niño, fue como si una ventana se abriera en una habitación oscura que llevaba años cerrada. Por primera vez en 8 meses apareció una pequeña expresión de esperanza en el rostro de Gabriel. No fue una sonrisa completa, no, pero fue algo. Fue un brillo en sus ojos. Fue vida queriendo brotar de nuevo. Javier, que estaba en su oficina revisando contratos, miró distraído por la ventana y vio la escena. Luana regando una planta moribunda con un balde de niño. Gabriel observando con esa mirada de quien acaba de descubrir algo muy importante. La respiración de Javier se detuvo en su garganta. Hacía tanto tiempo que no veía un acto de cuidado así, un gesto tan simple, sin objetivos, sin métodos, sin protocolos científicos, solo cuidado. Y por primera vez, Javier se hizo una pregunta que le dolió en el alma. ¿Será que olvidé cómo hacer esto? ¿Será que olvidé cómo cuidar? En las semanas siguientes, algo muy bonito y extraño comenzó a suceder. Cada mañana, cuando Gabriel se despertaba, había una rosa blanca fresca sobre su almohada, sin nota, sin explicación, solo la rosa, delicada y perfumada. Y Gabriel empezó a devolver el gesto a su manera. Dejaba un lirio blanco en la puerta de la cocina, donde Luana siempre empezaba el día preparando el café. Era una conversación secreta, un diálogo silencioso de flores, puentes invisibles, que se construían delicadamente sobre un río de tristeza que parecía infranqueable. Luana lo notó rápidamente. El niño se comunicaba a través de los gestos, no con palabras. No necesitaba decir «me gustas» o «gracias por estar aquí». Lo decía con las flores, con las miradas, con los pequeños movimientos cuidadosos. Y ella respondió en el mismo lenguaje, el lenguaje del afecto silencioso. Javier observaba todo desde lejos, siempre desde lejos, como un fantasma en su propia casa. Al principio sentía gratitud sincera. Qué bueno que ella está ayudando al niño de alguna forma, pensaba. Pero poco a poco, esa gratitud empezó a convertirse en otra cosa. Incomodidad, malestar y luego celos. Celos dolorosos y confusos, porque esa mujer,
Una simple sirvienta sin diplomas colgados en la pared, sin métodos científicos probados, estaba logrando lo que él, con todo el dinero del mundo, con los mejores médicos de Monterrey, nunca había podido hacer: alcanzar el corazón de su propio hijo. Eso le dolía profundamente, porque Javier se dio cuenta de una verdad aterradora. Había perdido la conexión con Gabriel, y lo peor de todo, ni siquiera sabía cómo recuperarla. Una tarde calurosa de jueves, Javier bajó las escaleras y encontró a Luana en la cocina, limpiando los cubiertos de plata, mientras tarareaba bajito una canción que él no reconoció. Se detuvo en la puerta, con los brazos cruzados, y dijo con esa voz fría y cortante que siempre usaba: «Tu trabajo es mantener el orden de la casa, no entretener a mi hijo». Luana dejó de cantar, se dio vuelta lentamente y lo miró sin miedo, sin ira. Solo lo miró con esos ojos tranquilos que tenía. «Los especialistas que siguen el caso de Gabriel son muy claros», continuó Javier como si estuviera leyendo un informe médico. «Él necesita una rutina estructurada, estímulos inconsistentes y vínculos emocionales no supervisados pueden generar confusión y entorpecer seriamente el tratamiento». Luana secó sus manos con el delantal, respiró profundamente y respondió con esa voz suave pero firme: «Señor Javier, con todo respeto, los especialistas dan un diagnóstico. Eso es muy importante. Sí, no estoy diciendo que ellos estén equivocados, pero un niño de 5 años no solo necesita una rutina estructurada, necesita sentir que a alguien le importa, necesita cariño». Javier se quedó completamente mudo. Nadie, absolutamente nadie, le había hablado de esa forma en los últimos 2 años. Nadie había desafiado su autoridad con tanta humanidad. «Y otra cosa, señor», Luana continuó, mirando directamente a sus ojos. «Con todo respeto, no tiene miedo de que yo estorbe en el tratamiento. Lo que le da miedo es que funcione, porque si eso ocurre, significará que usted estuvo haciendo todo mal hasta ahora». Las palabras se clavaron en la mente de Javier como espinas venenosas, molestando, pinchando, sangrando por dentro. Por primera vez en años, alguien lo había desarmado completamente. Le había quitado la coraza con una simplicidad brutal. Y él odiaba eso, porque significaba aceptar que tal vez, solo tal vez, había estado equivocado todo el tiempo. Y Javier Hernández no estaba acostumbrado a equivocarse. Una tarde, mientras limpiaba el armario del pasillo, Luana encontró una foto polvorienta de Mariana, guardada detrás de unas cajas viejas. En la foto, ella sonreía radiante, sosteniendo a Gabriel cuando era un bebé, con el sol iluminando ese momento de pura felicidad que parecía pertenecer a otro universo. Luana limpió el vidrio con sumo cuidado, como si fuera una joya preciosa, y colocó la foto en un lugar especial de la sala, donde la luz dorada de la tarde pudiera alcanzarla. Gabriel se acercó lentamente, titubeante, como si estuviera frente a algo sagrado. Estiró sus pequeños dedos y tocó el rostro de su madre a través del vidrio con una delicadeza que partía el corazón. Javier, que observaba desde el pasillo, con el corazón en la garganta, sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía. Era dolor, sí, un dolor inmenso, penetrante, que cortaba como una cuchilla, pero también era amor. Un amor tan grande, tan abrumador, que había intentado enterrar junto con Mariana, porque amar dolía demasiado. Por primera vez, desde el accidente, esos 2 sentimientos coexistieron dentro de él al mismo tiempo. Y no huyó, se quedó allí, sintiendo todo. Luana tenía un gesto peculiar que Javier comenzó a notar. Cuando algo la emocionaba profundamente, ella se llevaba la mano al pecho y se quedaba quieta por unos segundos, solo sintiendo. Gabriel observó y lo guardó en su corazón. Esa tarde, después de que Luana le ofreció un trozo generoso de pastel de chocolate casero, el niño repitió el gesto por primera vez. Miró tímidamente hacia ella, levantó su pequeña mano y la llevó al pecho. Fue el primer vínculo verdadero entre sus 2 mundos, el mundo congelado del silencio y el mundo cálido de los sentimientos. Y Javier, observando desde la puerta de la cocina con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de algo fundamental. Luana no le estaba robando a su hijo. Ella les estaba enseñando a los 2, padre e hijo, a vivir de nuevo.
Esa noche, Javier se armó de valor. Entró al cuarto de Gabriel a las 9 de la noche con un cuaderno de dibujos nuevo y una caja de crayones. Se sentó en el suelo, algo que no hacía desde hacía al menos 3 años, y comenzó a dibujar. Dibujó mal, muy mal. Un muñeco de palitos que más bien parecía un insecto extraño, porque Javier nunca había sido bueno dibujando, ni cuando era niño. Gabriel lo miró, sentado en el suelo como si estuviera viendo a un extraterrestre, con los ojos bien abiertos, confundido, sin entender qué estaba pasando. La frustración comenzó a crecer dentro de Javier. El instinto antiguo volvió con fuerza. «Hazlo bien, siéntate derecho, deja de mirarme así». Pero se contuvo, mordió la lengua, respiró hondo. Entonces recordó el gesto de Luana, ese simple gesto que ella hacía cuando quería decir «me importa». Javier dejó de dibujar, se giró hacia su hijo, llevó la mano a su propio pecho y dijo con la voz algo quebrada de emoción: «Estoy feliz de ser tu padre, Gabriel, muy feliz, y siento mucho no haberte mostrado eso correctamente». Las palabras salieron ásperas, desacostumbradas, torpes, como si hubiera olvidado completamente cómo decir «te quiero». Sin usar esas palabras exactas, Gabriel levantó los ojos, vaciló, parpadeó varias veces, procesando. Y entonces sucedió. Se lanzó a los brazos de su padre. Fue un abrazo pequeño, frágil, de un niño asustado, que no estaba seguro si sería rechazado, pero fue suficiente para romper por completo el hielo que había cubierto el corazón de Javier Hernández durante años. Él abrazó a su hijo de vuelta, y fuerte, apretado, como si tuviera miedo de perderlo de nuevo, y lloró por primera vez desde el funeral de Mariana. Lloró en voz alta, sin vergüenza, sin control. El silencio de la mansión, por un instante precioso, se transformó en calor humano, en vida renacida, en amor resucitado. 3 meses pasaron. Gabriel estaba visiblemente mejor. No hablaba aún, pero sonreía con frecuencia. Dibujaba todos los días, interactuaba, jugaba con Luana en el jardín. Incluso había vuelto a comer bien. Pero Javier, aún inseguro y lleno de miedo, insistió en llamar al doctor Gustavo Fernández, un pediatra muy famoso de Monterrey, especialista reconocido en trastornos del desarrollo infantil. El hombre llegó con maletín de cuero italiano, gafas de lujo y esa postura inconfundible de quien cree tener todas las respuestas. Trajo hojas de cálculo coloridas, pruebas estandarizadas a nivel internacional, protocolos complejos con nombres en inglés que nadie podía pronunciar correctamente, y el aire de la casa volvió a enfriarse como en un invierno súbito. El doctor Fernández pasó 2 días aplicando evaluaciones, hizo preguntas demasiado directas, ignoró por completo los pequeños gestos del niño, trató a Gabriel como un caso clínico, no como a un niño. Y Gabriel, bajo esa mirada fría y mecánica, volvió a cerrarse como una flor que se marchita instantáneamente cuando la sacas del sol. Al final del segundo día, el doctor Fernández se sentó con Javier en su oficina y dio su diagnóstico con un tono profesoral. «Señor Hernández, estos métodos informales son extremadamente peligrosos. Generan una confusión emocional grave, oscilaciones de ánimo impredecibles y entorpecen seriamente el progreso del tratamiento científico. Lo que usted está viendo es una ilusión de mejora, no una mejora real. El niño está siendo condicionado emocionalmente de una forma no supervisada». Javier, que siempre había confiado ciegamente en los especialistas, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El miedo volvió con toda su fuerza. ¿Y si estoy haciendo todo mal otra vez? ¿Y si estoy empeorando la situación de mi hijo? Esa tarde explotó contra Luana en la cocina. «Me diste una esperanza falsa». Él estaba mejorando y ahora volvió a cerrarse completamente. «El médico dijo que lo estás confundiendo, que estás interrumpiendo el tratamiento». Luana no respondió, no se defendió. Solo lo miró con esos ojos profundos, llenos de comprensión y tristeza, y salió de la cocina en silencio, con lágrimas cayendo por sus mejillas. La mansión volvió a ser lo que siempre había sido, un mausoleo de mármol y tristeza, pero ahora el silencio pesaba diferente, mucho diferente.
Era un silencio de arrepentimiento, de pérdida consciente, de retroceso que dolía físicamente en el alma, porque todos sabían que algo precioso y raro había sido destruido y quizás nunca podría recuperarse. Javier se quedó solo en su oficina hasta la madrugada, rodeado de recuerdos que lo torturaban. La foto de Mariana sobre la mesa, sonriendo, como si la vida fuera eterna. El diploma enmarcado en la pared que no significaba nada. Los libros caros sobre desarrollo infantil que había comprado, pero nunca había leído de verdad. Y ese peso horrible en su pecho, esa sensación de haber destruido con sus propias manos la única oportunidad real de sanar.